Buenas tardes, maestras, maestros y público en general que nos acompaña esta tarde. Esta linda tarde donde vamos a tener un tiempo muy interesante para dialogar, para charlar acerca de los problemas que nos parecen más apremiantes en este momento que estamos empezando a generar esa inquietud, esas dudas que tenemos con respecto al regreso a clases. Esta tarde, permítanme presentarme, me llamo Caridad Yela, estoy en lugar de la doctora Patricia Ganem, directora general de Grupo Loga. Estoy asistiendo con ustedes para poder presentar a nuestra entrevistada. En este caso se trata de una especialista muy importante, muy interesante, profesionista muy reconocida en el ámbito educativo. Entonces, quiero presentarles a ustedes a la licenciada, maestra y doctora Rosa Aurora Padilla. Rosa Aurora Padilla Magaña es licenciada, maestra y doctora en pedagogía, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó 2 diplomados en recursos interactivos para el aprendizaje, nutrición y problemas de perspectiva constructiva. Les vamos a pedir a recordar a todos los participantes, a todas las participantes, si nos hacen favor de tener apagados sus micrófonos, ya que a veces se mete algún ruido que no nos permite escuchar con claridad. Entonces, le damos la bienvenida a todas y a todos y quisiéramos pedirles que mantuvieran sus micrófonos apagados para que podamos continuar. Todavía por ahí se escuchan ruidos ambientales. Por favor, les pedimos si nos pueden apoyar apagando sus micrófonos todas y todos. ¿Se escuchan ruidos ambientales aún? Ahorita les indicamos por ahí. Creo que ya están. Pues muchísimas gracias. Como les comentaba, tenemos con nosotros a la doctora Rosa Aurora Padilla Magaña. Como les estaba comentando, ella se desempeñó como en su gestión académica administrativa en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, como directora de Desarrollo Educativo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Consejo Académico del área de Humanidades y en las áreas como asesora académica y en un centro universitario de desarrollo empresarial y pedagógico, coordinando la investigación y el posgrado. Es docente en línea en la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, docente del doctorado en línea. Ha realizado investigación educativa en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación. Actualmente es integrante de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Currículum desde el año 2008 y de la Asociación Francofónica
internacional de investigación científica en educación desde el año 2009 y es miembro del Consejo Mexicano en Investigación Educativa, COMIE, desde el 2009. Y ella ha escrito algunos capítulos de unos libros muy interesantes. Uno se llama Reforma, enfoque de competencias y didáctica de la educación, una alianza. Voy a continuar yo y después todo para que no se me duerma. A través del método de proyectos, coordinado por el doctor Ariel Díaz Barriga. También en el libro Ausencia, de un enfoque didáctico en los exámenes a gran escala para el ingreso al servicio profesional docente en educación básica, en el capítulo del libro Docencia y Evaluación en la Reforma Educativa 2013, también coordinado por el doctor Ariel Díaz Barriga. Y ha escrito un artículo en la revista Los portafolios didácticos como innovación didáctica y de evaluación. Es un artículo publicado en el DIDAC, en la Universidad Iberoamericana, en el año 2015. Bueno, pues tenemos esta presentación relacionada con el perfil profesional de la doctora Rosa Aurora Padilla. Pues permítanme también comentarles que la conozco desde hace muchos años, hemos trabajado en algunos proyectos hace también mucho tiempo y me da muchísimo gusto poder volver a reencontrarla en este momento, en esta conferencia a distancia. Rosa Aurora, estoy muy contenta y muy entusiasmada por esta charla que vamos a tener en esta tarde. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Grupo Loga y a todos los participantes. Estamos aquí pues en esta tarde tan tranquila, tan pacífica, para poder platicar y darnos este tiempo para nosotras mismas, para nosotros mismos, para nuestra formación como maestros. Muchas gracias por permitirnos tener este acercamiento con ustedes y muchas gracias, Rosa Aurora, por brindarnos toda tu experiencia. Pues como ustedes saben, el tema de hoy que vamos a abordar es el diagnóstico y el uso de los recursos para la reorganización de los espacios escolares. Entonces, Rosa Aurora, pues quisiéramos primero que nos pudiéramos contextualizar un poco acerca de qué es el diagnóstico, cómo lo debemos de entender el diagnóstico dentro de todo el proceso que involucra una evaluación formativa. Gracias, Caridad. La verdad también para mí es un gusto estar aquí. Es un gusto estar compartiendo con tantos docentes, pues este espacio, esta experiencia. Agradezco al Grupo Loga. También para mí me da mucha satisfacción volverte a reencontrar, Cari. La verdad, hemos trabajado en varios proyectos, tanto con Patti como contigo, y qué bueno, y gracias por este espacio, ¿no? Antes de iniciar, me gustaría saber, veo en el chat que de repente dicen que no se escucha. No sé si me escuchan bien. Si me pueden poner en el chat si escuchan bien, porque veo que dicen que no se escucha. No sé si ya me escuchan. Sí, ya, creo que sí, a varias ya. Sí. Ajá, ok, perfecto. Sí, porque estaba yo con un poquito de preocupación porque decían que no se escuchaba. Muy bien. Bueno, pues antes que nada yo quisiera hablar en esto del diagnóstico. Yo creo que hablar de diagnósticos es hablar de distintos tipos de diagnósticos, ¿no? Hay diagnósticos, por ejemplo, ahora con esto del regreso a clases o con el regreso al espacio escolar, porque no es a clases. Yo creo que esto del aprendizaje, la pandemia nos ha dado también muchas enseñanzas y tenemos que recuperarlas y aprenderlas. Esto del diagnóstico para el acceso al espacio escolar, pues tendríamos que preguntarnos qué tipos de diagnósticos son los más convenientes. Por ahí se habla de un diagnóstico cognitivo, sí puede ser, de un diagnóstico en cuanto a la cuestión de contenidos, de qué han aprendido y qué han aprendido los estudiantes. Yo creo que es importante, pero yo creo que lo más fundamental es un diagnóstico en cuanto al desarrollo emocional, a la situación emocional y social de los estudiantes, así como las habilidades cognitivas. Mira, porque abajo, porque N son 5 ¿sí? más 2 son 7. Básicamente, A 5 le quitas 2, quedan 3.
A ver, hay alguna interferencia, creo que por ahí, ¿ya? Sí, ok. Bueno, entonces decía, básicamente yo creo que lo más importante es trabajar un diagnóstico en cuanto a lo emocional y en cuanto a las habilidades. Eso es, y para esto pues hay varias estrategias. No sé, Caro, si podemos continuar. Sí, Rosa Aurora, tú nos estás hablando de tres tipos de diagnóstico que es muy importante que tengamos presente. El diagnóstico cognitivo, que generalmente lo hemos hecho continuamente en nuestras clases, donde aplicamos una evaluación para saber cuáles son los conocimientos con los que llegan los alumnos hacia el nuevo grado escolar, si hay algún ámbito de desarrollo que es importante trabajar con ellos, pero por otro lado ya nos estás hablando de lo que es el desarrollo de un diagnóstico socioemocional, de un diagnóstico que involucre estas experiencias que los niños, las niñas han tenido en este proceso que es inédito, que es el encierro por la pandemia, donde podemos que los niños aprendieron una serie de habilidades, una serie de interacciones con su familia que quizá en otros momentos no se habría dado, una relación mucho más estrecha, mucho más íntima con papá, con mamá, con los hermanitos, con hermanitas, y que todo eso genera mucho dinamismo, mucha inquietud que pueden tener los pequeños en ese sentido. Entonces, nos platicabas que esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. A veces el regreso a clases tal vez no va a ser lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Que es unas sesiones presenciales. Ya nos están advirtiendo que va a ser a través por el momento, a través de métodos de sistemas a distancia. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de esta situación, de cómo vienen los niños emocionalmente y qué nuevas habilidades han logrado desarrollar que no son necesariamente habilidades que vengan en el currículum? Yo creo que para esto hay que hacer uso de varias estrategias. En una de ellas, la más importante, una de estas puede ser, y después les pongo por ahí en el chat la liga de algunos ejemplos a relatos digitales o relatos de los estudiantes de cómo vivieron este proceso. Yo creo que ahí en un relato pueden ellos de alguna manera expresar qué sienten, cómo vivieron, cómo se sienten, y ahí podemos darnos cuenta de cuál es su situación socioemocional, ¿no? Puede ser digital o podemos pedirles a los estudiantes que lo escriban, o sea, hay miles de formas. La forma puede ser digital o puede ser que escriban como una especie de bitácora de qué fue lo que hicieron en este periodo, también qué fue lo que aprendieron, ¿no? Cómo lo aprendieron, qué fue lo que más extrañaban de la escuela, y ahí podemos valorar también qué es lo que los estudiantes valoran más de la escuela, qué es lo que no extrañaban, cómo se sintieron al estar trabajando fuera de la escuela, qué les hizo falta, qué otras cosas descubrieron, ¿no? Yo creo que un relato que incluya todas estas preguntas ya puede ser a manera de diario de campo, de bitácora, de un relato, de una expresión, de un cuento, ¿no? Dependiendo de la edad de los estudiantes, podría ayudarnos mucho a hacer el diagnóstico de cuál es su situación socioemocional y qué tipo de habilidades han desarrollado y qué tipo de habilidades no han desarrollado. Porque yo creo, si me permites, que ahora en este regreso a clase o el regreso a las actividades escolares, tenemos que prepararnos. Yo creo que la pandemia ha dejado como muchas enseñanzas que tenemos que recuperar. Una de ellas que tenemos que prepararnos para estas situaciones de emergencia y preparar a los estudiantes, como en materia de desarrollo de habilidades. Nos tomó desprevenidos, nos tomó de alguna manera, nadie pensaba que se iba a dar esta situación y nadie estaba preparado para esto, pero ya se dio y desgraciadamente no va a ser ni la primera ni la última vez. Entonces hay que aprovechar la oportunidad del regreso a las instalaciones para prepararnos
en materia de habilidades y de organización, quizá a otras situaciones de emergencia, como desarrollando a los estudiantes varias habilidades para un aprendizaje extraescolar, ¿no? Yo creo que eso es como algo muy importante. Eso es valiosísimo lo que nos acabas de decir, el desarrollo de habilidades extraescolares. Yo creo que es algo que difícilmente lo hemos podido trabajar en las escuelas. Estamos tan concentrados en desarrollar el plan de estudios y en ir avanzando en los programas y en los procesos que nos van estableciendo los directores en las escuelas, que de repente esta parte queda como fuera de nuestro radar de conocimiento con los pequeños. Entonces, esto es muy importante, pero a ver, vamos a ir poquito a poquito. Estamos, pues es un tema tan interesante que pues nos estamos adelantando mucho. A ver, quisiera yo preguntarte, Rosa Aurora, ¿cómo podríamos identificar el diagnóstico dentro del proceso de una evaluación general que entendemos que tiene que ser una evaluación formativa? ¿Qué lugar tiene que ocupar el diagnóstico? Ok, bueno, tenemos que retomar desde el concepto de evaluación. ¿Qué entiendo yo por evaluación, no? Para evaluar es valorar, la evaluación tiene que dar un conocimiento sobre algo, ¿no? Y hay diferentes tipos de evaluación. Y dentro de estas, para poder hacer un diagnóstico, yo creo que podríamos ubicar el diagnóstico dentro de una evaluación formativa, continua y cualitativa. Yo no considero un diagnóstico estandarizado, porque no podemos medir en este momento qué aprendieron o qué no aprendieron, ni cuántos sí aprendieron tal o cual contenido y cuántos no, y cuántos sí saben las capitales y cuántos no, y cuántos sí saben sumar y restar y cuántos no. Yo creo que lo más importante es ver cómo vivieron esta situación y qué aprendieron y cómo la aprendieron. A lo mejor una evaluación más de tipo metacognitiva, ¿no? Es lo que tendríamos que hacer, considerar algunos instrumentos de evaluación de tipo metacognitivo que ayude a reflexionar sobre cómo fue su proceso de aprendizaje, qué se les facilitó y qué se les dificultó, qué les gustó y qué no les gustó. Yo creo que ese es un diagnóstico importantísimo que nos ayudaría a prepararnos para situaciones presentes y futuras, ¿no? Es decir, tener concretamente forma de identificar dos aspectos fundamentales. ¿Qué se les dificultó y qué se les facilitó en lo que fue el ciclo escolar anterior? Tuvimos el problema de la pandemia y tuvimos que establecer una serie de situaciones que los mismos profesores tuvimos que estar creando e innovando sobre la marcha para poder cerrar este ciclo escolar, porque además estábamos con la expectativa de ya casi vamos a regresar, a la escuela. Esto nada más es algo temporal y no fue temporal, fue el cierre total del ciclo escolar a distancia. Entonces, así como a nosotros se nos dificultaron muchos procesos de aprendizaje y de desarrollo de esos aprendizajes que queríamos lograr en cada uno de nuestros alumnos, a ellos también se les debieron de haber dificultado muchísimas situaciones, desde que no tuvieron la conectividad adecuada para poder seguir en línea tal vez nuestras clases, no tuvieron acceso a los libros de texto, tuvieron dificultades familiares, a lo mejor tuvieron algún enfermo en casa que no les permitió desarrollar estas habilidades. Entonces, es muy importante identificar esto, ¿no? ¿Qué se les dificultó y qué se les facilitó en este proceso? Entonces, para este regreso a clases del ciclo 2020-2021, que va a ser a distancia, ¿qué deberíamos de diagnosticar en este inicio de escuela? ¿Tú qué nos sugerirías? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a armar ese instrumento metacognitivo que nos ayude a desarrollar las habilidades, identificar cuáles son las habilidades socioemocionales que desarrollaron y también en qué nivel de desarrollo de habilidades cognitivas se quedaron nuestros pequeños? ¿Cómo lo podemos identificar? Yo creo que algo muy importante es el relato, ¿no? Y el relato lo podemos trabajar en diferentes niveles.
Sí, ¿no? Si son con pequeñitos, pues podríamos hacer como que nos hicieran una historia, ¿no? Unos dibujos de cómo vivieron esto, qué hicieron en su casa, cómo realizaron las tareas. Si son con más grandes, podemos pedirles que hagan como una especie de bitácora, de un registro de lo que, de cómo fueron ellos resolviendo las actividades que se les pedía, ¿no? De qué les hizo falta. O sea, yo creo que con preguntas que ayuden a la reflexión, qué aprendiste, cómo lo aprendiste, qué fue lo que más te gustó de estar trabajando en casa, qué fue lo que no te gustó, qué extrañabas de la escuela, ¿sí? ¿Qué no extrañabas de la escuela? ¿No? ¿Qué descubriste? Yo creo que es muy importante. ¿Qué crees que te hizo falta? ¿No? Esas cuestiones son muy importantes y te digo, el medio puede ser a través de historietas, puede ser a través de bitácoras, puede ser a través de diarios de campo, y ya con los más grandes, pues puede ser a través de un relato, ¿no? De un relato, inclusive ya con alumnos de secundaria, no sé si haya maestros aquí ya de educación secundaria, educación media superior, pues puede ser hasta un podcast, ¿no? O sea, ¿por qué no? Ahorita los estudiantes han desarrollado también, yo creo, sobre todo ya desde secundaria para arriba, muchas habilidades digitales. Entonces se atreven a hacer un video, un podcast, ¿no? De cómo irlo trabajando. muchas gracias. Tú sabes que en las escuelas generalmente nos piden que entreguemos instrumentos de evaluación, que entreguemos un registro de cómo vemos a nuestros alumnos, cómo han desarrollado ciertas habilidades, ciertas competencias, para luego poder identificar cómo irlos ubicando en este nuevo proceso de aprendizaje que iniciaremos en el ciclo 2020-2021. En, estos instrumentos que tú nos comentas son muy importantes, son muy útiles para nosotros como docentes identificar cómo van desarrollándose las habilidades de nuestros alumnos, cómo empezaron y cómo los estamos recibiendo. Pero si tuviéramos que establecer un registro mucho más sistematizado de estos instrumentos, si pudiéramos hacer como una batería así general, ¿qué instrumentos nos sugerirías que incluyéramos en esa batería? Yo creo que los diarios de campo, en este sentido, es algo como muy importante. ¿Y cómo pensar el diario de campo? Yo creo que lo primero también tendríamos que determinar qué habilidades son las que considero más importantes que pudieron haber desarrollado mis estudiantes con lo que yo trabajé con ellos, o cuáles son las que más importantes que quiero que desarrollen, cuáles son las que necesito para realizar ahora mi labor. Y sobre eso pensar en el medio, en la estrategia. Yo no haría una evaluación estandarizada porque no podemos estandarizar, ni medir, ni precisar en contextos diferentes. Hay que ver que nuestros estudiantes estuvieron en contextos muy diferentes y entonces no podemos pedirles a todo lo mismo. Hay que conocer, evaluar es conocer y hay que conocer la situación de nuestros estudiantes. Entonces yo creo que es muy importante decirles primero esta situación, o sea, preguntas básicas, te decía como si queremos concretizar qué aprendieron, cómo lo aprendieron, cómo vivieron el aprendizaje en casa, qué fue lo que más se les facilitó, qué fue lo que más se les dificultó, ¿sí? ¿Qué es lo que extrañan de la escuela? ¿Qué no extrañan de la escuela? ¿Qué les hubiera gustado tener en casa que no tuvieron en las tareas escolares? En este sentido, y sobre eso, pues puede ser como los diversos medios, como te decía, porque hay que tener en cuenta estandarizar. Sí sé que piden instrumentos muy precisos, pero es muy difícil ahorita hablar de una prueba diagnóstica, de una prueba estandarizada, medible, porque pues nuestros estudiantes estuvieron en contextos diferentes y en la escuela es difícil medir de manera estandarizada. Imagínense cuando ellos estuvieron en casa. Yo creo que lo más importante es delimitar qué habilidades son las básicas para lo que ahora quiero trabajar con ellos y sobre todo si va a seguir siendo de manera extraescolar, sobre todo habilidades de comunicación, de organización, ver qué tanto están, o sea, por ejemplo, algo muy importante, ¿qué se necesita para trabajar en casa? Se necesita una autoaprendizaje, se necesita una organización del tiempo y del espacio,
se necesitan habilidades de búsqueda, se necesitan habilidades de comunicación, se necesitan habilidades de organización. Entonces, esas, ¿cómo las puedo trabajar? ¿Cómo las puedo medir? Pues a través de algún relato, de alguna pregunta concreta con relación a esto. Yo creo que lo más importante es delimitar las habilidades que se requieren para poder seguir trabajando y aprendiendo en casa, ¿no? Gracias, Rosa Aurora. Tenemos dos preguntas de dos profesores. Creo que es importante que podamos reflexionar un poquito en ellas. La maestra Guadalupe nos pregunta, ¿cómo trabajar estos diagnósticos a distancia con niños de preescolar que aún, me imagino que está diciendo que aún no han cursado preescolar o que van a retomar nuevamente el preescolar y qué dificultades se podrían presentar en esta evaluación diagnóstica? Yo me estaría imaginando, por ejemplo, niños que ya cursaron un primer año de preescolar y que han estado todo este tiempo encerrados con su papá y su mamá y que tienen que regresar nuevamente a la escuela y que quizá muchas habilidades, muchas destrezas que ya habían logrado tener, a lo mejor ya no las han mantenido, ya las han perdido o tienen otras habilidades. Entonces, cuando regresan a la escuela es como un nuevo recomenzar. Entonces, ¿cómo podríamos establecer este diagnóstico a distancia en el caso de los pequeños de preescolar? Podemos pedirles que grabaran, o sea, este tipo de preguntas, que grabaran la respuesta a ciertas preguntas, ahí sí, bueno, con la ayuda de los papás, y las enviaran por medio del WhatsApp o por medio de alguna situación así. Otra te decía con dibujos, ¿no? Que enviaran algún tipo, por ejemplo, sobre todo para los que no se cuentan con medios, que enviaran algún tipo de dibujo, si hay un tipo de dibujo de qué sienten ahora que regresan a la escuela. Ahí volvemos a lo socioemocional, ¿no? ¿Qué sienten ahora que regresan? ¿Cómo se sienten? Un dibujo, una carita de cómo se sienten y ahí podemos ver si es una carita de susto, de alegría, de preocupación, ¿no? En ese sentido, eso podría ser, o sea, hacer uso de los dibujos, como nos decía Comenio, ¿no? Muchas gracias. También nuevamente tenemos otra pregunta de un profesor o profesora, nada más que no nos pone su nombre. Dice, ¿cómo realizar el diagnóstico en la diversidad de contextos de alumnos en los que tenemos acceso a redes sociales y otros que no cuentan con estos medios? Es decir, unos sí tuvieron acceso a las redes sociales y otros están totalmente desconectados de este mundo digital. Esos dos contextos yo creo que son bien importantes tomarlos en cuenta y cómo podemos hacer esta evaluación tomando en cuenta estas dos realidades. Yo creo que tendríamos que diferenciar, ¿no? O sea, por ejemplo, los que tuvieron acceso a redes sociales, pues, ¿qué aprendieron a través de las redes sociales? ¿No? Eso es importante. ¿Qué habilidad, qué fue lo que más les gustó de estar en redes sociales, qué no les gustó? Y a los que no tuvieron redes sociales, yo creo que en parte sería como mucho más factible una situación de pedirles un relato, un escrito de qué fue, cómo vivieron este proceso, ¿no? En este sentido, o sea, un escrito, una historia, un cuento, dependiendo de la edad de los alumnos, de qué fue, cómo trabajaron, qué fue lo que más vivieron, lo más significativo dentro de este periodo. Y esa historia se puede trabajar, puede ser a través, bueno, si no tienen medios de comunicación, podemos regresar, ¿no? A través de una carta o a través del correo electrónico, no necesariamente necesitamos de una plataforma para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, podría ser de mil formas, ¿no? Muchas gracias. Para concretar un grupo de preguntas que están llegando en el mismo sentido, te quería comentar lo siguiente. Es muy importante identificar qué utilidad tendría la evaluación diagnóstica una vez que tengamos estos resultados. Digamos, ya aplicamos, ya conocimos, ya tenemos esta batería o este bagaje de conocimientos de cómo los alumnos llegaron a las clases. Ahora, ¿qué utilidades vamos a obtener nosotros como docentes con relación a los resultados que hayan obtenido los niños y las niñas? Yo creo que esto nos ayudaría a tener que planear. El diagnóstico siempre ayuda para una planeación.
con base en la información que obtengamos de los chicos, podemos nosotros ver qué tipo de estrategias son las que podemos implementar, sobre todo si seguimos trabajando a distancia, y cuáles no podríamos seguir implementando, cuáles habría que reinventar o rehacer, ¿no? Cuáles tendríamos que cambiar. Eso es algo muy, muy importante en esta situación. También algo que podríamos ver es que ellos nos dieran, como por ejemplo, las semejanzas y diferencias entre el espacio escolar y la escuela, ¿no? Y ver cómo podemos conjuntar esto, ¿no? Cómo podemos hacer que, aunque haya diferencias y semejanzas, qué tipo de integración podemos hacer de estos dos contextos en los que ellos están aprendiendo, ¿no? Y sí, que si son contextos diferentes, también no podemos decir que en casa no se aprende, qué cosas sí pudieron hacer, no enfocarnos a lo que no pudieron hacer, también ayudarles a ver lo que sí pudieron hacer, a lo mejor pudieron conocer más la situación de algún hermanito, pudieron convivir más con la familia, aprendieron otras cosas de la familia, a lo mejor tuvieron mayor comunicación con los papás. En alguna ocasión alguien comentaba que uno de los chicos se dio cuenta que tenía libros en su casa, ¿no? O sea, que eso fue lo que se dio cuenta, porque nunca se había dado cuenta que tenía libros en su casa que podía él consultar, ¿no? En este sentido. Entonces, yo creo que tendríamos que, también la diferenciación es muy, muy importante, ¿no? ¿Tú crees que en estas circunstancias en las que estamos viviendo ahora, que sabemos que el regreso a clases pues va a ser de forma distante, pero en algún momento vamos a regresar a la escuela de forma presencial, podríamos utilizar el diagnóstico desde estos dos puntos de vista, desde estas dos esferas? ¿Qué utilidad tendría al regresar a la escuela de forma presencial y qué utilidad tendría en este momento cuando tengamos nuestras primeras sesiones de clase a distancia? ¿Cómo podríamos pensar en este diagnóstico que pudiéramos abarcar en estos dos ámbitos? Yo creo que el diagnóstico podría ser útil para ambas partes, el mismo tipo de diagnóstico. Por ejemplo, el diagnóstico de habilidades nos ayudaría en ambas partes. Por ahí en el chat alguien preguntaba que si repetíamos habilidades, ¿qué tipo de habilidades son las que habría que valorar, que conocer, qué tanto desarrollaron o con qué tipo de habilidades cuentan nuestros estudiantes? Por ejemplo, vamos a ver la actividad de organización del tiempo, pues nos sirve dentro y fuera de la escuela, saber cuáles son las habilidades comunes, ¿no? Que tendrían que ser. Las habilidades de búsqueda, pues también sirven dentro y fuera de la escuela. Las habilidades de comunicación, de expresión oral y escrita, también sirven dentro y fuera de la escuela, ¿no? En este sentido. Las habilidades de creatividad para poder realizar alguna tarea, pues también sirven dentro y fuera de la escuela. Las actividades de autoaprendizaje, que tanto igual puede ser dentro y fuera de la escuela, del trabajar con otros, del trabajo colaborativo, ya sea en casa o en la escuela con los compañeros. O sea, ¿cuáles serían como las habilidades comunes que yo requiero para poder seguir trabajando con mis alumnos? Porque acordémonos que los contenidos son solamente un medio para llegar a un fin. Lo que hay que desarrollar desde el punto de vista educativo es la parte sí cognitiva, intelectual de mis estudiantes, o sea, el enseñarle a aprender, pero también la parte personal, ¿no? Y sobre todo también a lo mejor enfocarnos en el cuidado de sí mismos y de los demás, cómo vivieron esta situación, porque dentro de la escuela van a tener que también llegar. Ahora algo nuevo que nos dejó esta situación es aprender a cuidarnos y aprender a cuidar el otro y aprender a cuidar lo más valioso que tenemos, que es nuestra salud. Yo creo que esta pandemia nos hizo voltear a vernos a nosotros mismos y a valorar la vida y a valorar la salud, porque en cualquier momento se podía perder. Y yo creo que eso también no se ha manejado en los contenidos escolares y, y que creo que es mucho más importante que cualquier otra situación. Sobre todo ahora si se regresa a la escuela, ¿cómo voy a seguir cuidando de mí y de los demás? ¿No? ¿Tú crees que es importante que nosotros, bueno, no, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo? Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una situación que jamás se había presentado por lo menos en los últimos 100 años, y que
para todos es una experiencia nueva. No podemos decirle a los pequeños que nosotros sí sabíamos las respuestas, nosotros sí no estábamos preocupados, nosotros sí sabíamos cómo cuidar nuestra salud. Yo creo que es importante poder compartir nuestros sentimientos como adultos con ellos como pequeños, porque estamos viviendo en las mismas condiciones de incertidumbre en tanto los adultos como los niños. Entonces yo creo que eso es importante que nosotros lo podamos identificar, pero también es importante, yo creo que pudiéramos saber cómo elaborar una evaluación diagnóstica de acuerdo al nivel escolar en el que se encuentren. No va a ser igual una evaluación diagnóstica en preescolar que en primaria o en secundaria, sobre todo porque en secundaria sabemos que en la mayoría de las escuelas el énfasis está más centrado en los contenidos cuantitativos, en los conocimientos y en la evaluación cuantitativa. Entonces, aquí vamos a tener que hacer un cambio de paradigma. Lo que tú nos estás proponiendo es hacer un cambio de paradigma. Ya no evaluar conocimientos, evaluar habilidades y evaluar tanto habilidades socioemocionales como habilidades pues, digamos, hasta técnicas, ¿no? De que aprendieron a manejar el Internet, aprendieron a leer un libro, también es una habilidad técnica. Entonces, ¿cómo poder diferenciar esto? Porque también esto nos está llevando a un cambio de paradigma de lo que considerábamos una evaluación. Y claro, aquí ya nos estamos extendiendo no solo lo diagnóstico, porque lo diagnóstico va junto con lo que continúa, ¿no? Con esta evaluación de un proceso de evaluación continua. Entonces, ¿cómo poder separar esto de qué sería conveniente evaluar en preescolar, en primaria y en secundaria? Sí, yo creo que es importante, como tú dices, adaptar a los niveles. Y además del qué sería importante evaluar, pues cómo lo tendría que evaluar, ¿no? En este sentido. Y yo creo que dependiendo precisamente de mis objetivos, es lo que voy a ver cómo lo voy a trabajar. ¿Qué es lo que busco en un niño de preescolar? ¿Qué es lo que busco en un niño de primaria? ¿Y qué es lo que busco en un niño de secundaria? Un niño de secundaria, a lo mejor la creatividad y el autoaprendizaje son de las habilidades más importantes, la colaboración, ¿no? En ese sentido. A lo mejor en un niño de preescolar, pues la representación gráfica, la representación, la expresión oral, también un poco que tanto empieza a desarrollar ciertas habilidades básicas, ¿no? De organización, ¿no? Para un niño de primaria, pues igual, expresión oral, expresión escrita. Yo creo que las habilidades no es que no sean importantes los contenidos, pero las habilidades van a ser un medio para desarrollar los distintos tipos de contenidos. Son como los ladrillos que nos van a permitir construir. Si nosotros no tenemos claro qué habilidades han desarrollado nuestros estudiantes, pues no podríamos ver también qué tipo de contenidos pueden trabajar, ¿no? Entonces, igual, a lo mejor ya también en estudiantes de primaria y secundaria, pues las habilidades de informática, la cultura digital, qué descubrieron a través, si se metieron al internet, qué descubrieron a través de esto, ¿no? Es algo como también como muy importante. ¿Qué otros medios ellos sugieren que poder utilizar para poder también comunicarnos? Sí, mira, por ejemplo, aquí encontré una pregunta que nos plantea la maestra Cristina. Dice, dice que la pregunta central sería ¿cómo partir con los alumnos a distancia? Porque estamos teniendo ciertos parámetros que en una clase presencial ya se establecían, ¿no? Teníamos instrumentos y parámetros, como tú comentas, sabíamos cuáles eran los aprendizajes deseados, los aprendizajes que queríamos que lograran y los valorábamos con relación a esos aprendizajes. Ahora nos encontramos con que nos estamos teniendo que salir del programa de estudios, porque el programa de estudios no planteaba todos estos aprendizajes socioemocionales, todos esos aprendizajes que se desarrollaron en casa. Yo creo que tendríamos que salirnos un poco de este marco de referencia que para muchos profesores son los programas de estudios y abrirlos un poco más. Entonces, aquí la situación es cómo retomamos todos los alumnos a distancia, evaluamos sus competencias, sus desarrollos, sus habilidades socioemocionales, pero al mismo tiempo
sabemos que a todos los alumnos fueron aprobados automáticamente, pasaron de primero a segundo, de segundo a tercero, incluso fueron, fueron, ¿cómo se digamos?, trasladados hacia el siguiente grado escolar. Entonces, aquí, por ejemplo, yo creo que hay un problema con los alumnos que pasan, por ejemplo, que pasaron, por ejemplo, de sexto a primero de secundaria, o los que pasaron de jardín de niños a primero de primaria. Tenemos ahí podríamos decir que hubo una ruptura ahí en ese proceso, o tú dirías que no la hubo y que podemos hacer una evaluación diagnóstica igual, o tendríamos que ser mucho más específicos en la evaluación diagnóstica cuando hay un cambio en estos ciclos escolares. Yo creo que se tendría que hacer uno más específicos. O sea, también si hablamos de cambio de paradigmas, yo creo que esta pandemia nos enseñó que ya la escuela no puede seguir igual. O sea, de nada serviría todos estos meses que estuvimos intentando continuar, ¿sí? Si no aprendimos, ¿no?, de la experiencia. Y yo creo que uno de los aprendizajes es que la escuela debe de cambiar, debe de preparar para el presente, para el futuro, para las situaciones inéditas, porque si no, no tiene caso de ser la escuela, ¿no? Entonces, sí, las evaluaciones también deberían de cambiar. Y como decías, ¿cómo empezar esta educación a distancia? Pues tomando en cuenta los contextos, ¿no? O sea, ¿cuál es el tipo de contexto en el que vive mi estudiante? También es importante conocerlo, porque el contexto va a ser uno de los medios más importantes de los cuales yo pueda hacer uso para trabajar contenidos ahora a distancia, ¿no? En qué tipo de población vive, con quién vive, qué cuenta, qué no cuenta. O sea, también esta evaluación que muchos organismos que muchas veces se hace, pero se hace a nivel más social. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta en su casa? ¿Cuáles son los recursos con los que no cuenta? ¿Con quién vive? ¿Quién se encarga de él? Todo este tipo de cosas, pues para ver en dónde vive, pues para ver el contexto y hacer uso del contexto a la hora de trabajar los contenidos escolares. Vincular los contenidos con el contexto sería una de las formas más importantes de empezar, ¿no?, ahora a distancia, para hacerlo más significativo. Y esto no quiere que no quiere decir que no trabajemos contenidos, sino básicamente que tenemos que hacer esta vinculación, ¿no? Mira, por ejemplo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, la maestra Patti nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿es correcto considerar que habrá que retomar el perfil de egreso, algunos aspectos del perfil de egreso de cada una de las asignaturas y los diferentes saberes que se van planteando en los programas para hacer la evaluación diagnóstica? Sí, sí, sobre todo los saberes, ¿no? Los Los saberes que se saberes. refieren. El Ajá. tipo de saberes, o sea, yo creo que tenemos que concentrarnos en el tipo de saberes y en el tipo de habilidades. Porque sí, ahora se habla de saberes, pero para esos saberes se tienen que desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Bien, ¿tú harías una diferencia entre los saberes y los contenidos educativos de los planes y programas de estudio? Claro, saber o contenido es algo como, puede ser parte del saber, pero el saber tiene una connotación mucho más amplia, ¿no?, que un simple contenido, y hay distintos tipos de saberes, así como hay distintos tipos de contenidos. Antes se hablaba solamente de contenidos declarativos, contenidos de alguna manera más valorativos, ¿no? Y ahora se habla también de distintos saberes, de tipos de saberes. Entonces, yo creo que es importante concentrarnos en los saberes, ¿no? El saber requiere una reflexión, requiere una cuestión, tiene una connotación más amplia, más de cognición. De acuerdo. Entonces, partimos de los saberes, podemos partir del perfil de egreso de cada una de las asignaturas y también sería importante saber, ya que hemos hecho esta evaluación, esa información nos tendría que ayudar a poder clasificar de alguna manera a los alumnos de acuerdo a los resultados que vayan obteniendo en esta evaluación diagnóstica, o cómo la tendríamos que utilizar. Es decir, Yo creo que, tendríamos, sí, perdón, Caro, yo creo que más que clasificar, a los alumnos tendríamos que hacer una clasificación de nuestros contenidos y de nuestras estrategias, ¿no? En este sentido. O sea, sería como reorganizar nuestro programa, ¿no? En este sentido.
A ellos no podríamos clasificarlos, podríamos ubicarlos en distintos niveles, ver dónde están y a lo mejor también con una rúbrica podría ser en este sentido y de ahí pues ya partir, ¿no? Pero no clasificar. Yo creo que podríamos ubicarlos y nosotros reorganizar. Yo no utilizaría como la palabra clasificar. Bien, entonces, ¿cómo podríamos manejar esta forma de reorganizar estos aprendizajes de acuerdo a las características de los alumnos? No vamos a clasificar a los alumnos, tenemos que reorganizar nuestros aprendizajes y establecerlos en niveles de jerarquías, o ¿cómo lo podríamos plantear esto? A partir de diferentes contextos. O sea, yo no hablaría de jerarquías, yo hablaría de contextos. ¿No? En este sentido, o sea, ver los contextos y ver qué es lo que nos arroja, por ejemplo, en ese tipo de estudio, a lo mejor socioeconómico, ver el tipo de contexto y sobre eso ubicar, ¿no? Ubicar contenidos y actividades para contextos más urbanos, más rurales, más ricos culturalmente, menos ricos, con mayor, para contextos donde sí hay tecnología. O sea, esto, claro que es una labor titánica de adaptación y de reorganización, pero yo creo que, y sobre todo reinvención, ¿no? De reinvención de nuestra labor como docentes. Yo creo que nuestra labor como docentes es precisamente guiar el aprendizaje, estén donde estén, y cómo haciendo uso de los recursos con los que están. Sí hay un programa a seguir, pero ese es como el indicativo, ¿no? Pero el cómo está en nosotros, en los docentes, en la creatividad de los docentes para poder hacer uso de lo que tienen, para poder aprender. Entonces, primero tenemos que conocer qué es lo que tienen, tanto a nivel interno como a nivel externo, y sobre de eso hacer, es como el médico. O sea, cuando tú vas al médico, el médico te hace un diagnóstico de cómo estás, tanto dentro como fuera, ¿no? Y sobre de eso ya interviene. El maestro también puede intervenir en su práctica docente, en su práctica educativa, a través de un diagnóstico interno del estudiante en cuanto a habilidades y un diagnóstico y emociones y un diagnóstico externo en cuanto al contexto en el que vive. Perfecto. Entonces, aquí nos vamos a meter a un ámbito que pocas veces yo creo que los profesores nos hemos acercado realmente, que es conocer el contexto donde viven nuestros estudiantes. Sabemos que de la puerta de la escuela para adentro entran en un ámbito de uniformidad, de homogeneidad, donde tienen que cumplir con ciertas normas, ciertos requisitos, van uniformados, no desconocemos cuáles son las características de su familia, cuál es el contexto socioeconómico en el que se desarrollan, tal vez de algunos que pueden destacar por ser demasiado problemáticos o muy brillantes, no sé, pero generalmente los profesores estamos limitados en cuanto al ir un poquito más allá dentro de la familia. Al estar dando unos cursos en línea, a distancia, nos estamos metiendo en las casas de cada uno de esos niños y tenemos tal vez a la abuelita, tal vez al papá, tal vez a la mamá ahí viendo en la pantalla. Entonces, es muy importante como que saber cómo diagnosticar ese contexto, qué podríamos hacer. Ya nos comentaste, por ejemplo, hacer una narración, pedirles a los niños que hagan una descripción de cómo vivieron estos momentos de pandemia, pero a la hora de, ahora, ¿cómo podemos evaluarlo? ¿Cómo podríamos establecer un instrumento que nos ayude, así como un poquito más, con más puntualidad, a identificar qué tendríamos que valorar de este contexto? Yo creo que lo más importante puede ser a través de una rúbrica, ¿no? Que permite una evaluación tanto, si quieres, cuantitativa, pero sobre todo cualitativa, por niveles, ¿no? De desempeño. Por ahí veo también, si me permites, Caro, una pregunta muy interesante, que hasta hoy los profesores con las nuevas disposiciones de la Secretaría de Educación Pública no están como muy claros de su labor. Yo creo que es momento de reinventarnos como profesores y de poder demostrar lo que somos como profesores. ¿Qué es un docente? Un docente no es el que da información. La Secretaría de Educación Pública puede dar información a través de la televisión, pero no va a hacer que esa información los alumnos la aprendan.
Lo que el docente tiene que hacer ahora es saber cómo aprende el alumno y demostrar que se requiere del uso de ciertas estrategias para que pueda aprender esa información, para que pueda desarrollar saberes. Yo creo que nuestra función como docentes ahora es desarrollar estrategias para que los alumnos puedan construir saberes. Y eso no lo va a hacer una televisión, eso no lo va a hacer una computadora, eso no lo va a hacer más que el docente. Y cómo, vuelvo a insistir, haciendo uso de los medios con los que cuenta, tanto el docente como el estudiante. Por eso, en este diagnóstico, es importante conocer los medios con los que cuenta, vuelvo a insistir, tanto externos como internos. Es decir, sabemos que los recursos digitales pues no van a sustituir al profesor. El profesor tiene que tener esa parte tanto de acercamiento como de emoción, y tiene justamente que ir regulando el proceso de aprendizaje que va llevando cada uno de los niños, cada una de las niñas en estos procesos, donde puede ser un apoyo, puede ser un recurso que utilice el profesor para desarrollar sus contenidos, para desarrollar los aprendizajes, ese programa de televisión o ese examen o actividad que se manda en línea. Pero tendríamos que buscar la forma de personalizar esas actividades. Entonces, al personalizar esas actividades, tendríamos que partir de los resultados diagnósticos para saber qué necesidades están presentando cada uno de los niños de nuestro grupo. Claro. Y sobre todo, pues, como decíamos, si hablamos de instrumentos, pues puede ser una rúbrica, puede ser una lista de cotejo, tanto para el estudio socioeconómico que cuentan con que no cuentan. Para una cuestión más cualitativa, vuelvo a decir, los relatos. Ahí puedo trabajar expresión escrita, expresión oral, redacción, relación de ideas, recursos, si buscan o no información, hasta habilidades digitales. Por eso, por ejemplo, si les pido que hagan un podcast, que tanto pueden hacer un podcast, o que puedan hacer un video, o una grabación, o un TikTok, ¿no? Etcétera. O simplemente que tanto pueden hacer un cuento, o poner caritas con los de preescolar. O sea, yo creo que aquí la creatividad del profesor es la que tiene que tener en juego, y sobre todo la adaptación. O sea, yo creo que tanto, si algo nos ha enseñado esta situación, es la adaptación a las circunstancias, tanto a alumnos como a docentes, ¿no? Y entonces, si nosotros como docentes demostramos que podemos adaptarnos, tus alumnos también van a adaptar, y hay que enseñarlos a adaptarse a diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, eso también es como muy importante. Sí, mira, aquí la maestra Perla nos está preguntando, ¿cómo haremos este diagnóstico a distancia que nos arroje resultados más certeros? Bueno, aquí yo también quisiera comentar contigo a qué le estamos llamando certeros o claros, o que pudieran ser más realistas con relación al nivel de aprendizaje de cada uno de los niños. Nosotros somos los que tenemos que poner ese parámetro de referencia para decir, los niños de tercero tienen que saber aquí, los niños de cuarto tienen que tener estas habilidades, los niños de sexto tienen que saber esto. Creo que eso a veces nos encasilla para decir, esto es lo certero, hasta aquí tienen que estar todos, y si no, tienen un nivel bajo o un nivel más alto. Entonces, esa yo creo que sería una función muy importante del diagnóstico. ¿Qué utilidad le vamos a dar y cómo vamos a hacer que realmente esa evaluación nos dé luces acerca de cómo ir programando los procesos de aprendizaje? Sí, yo creo que es importante ver, acuérdense que la evaluación debe arrojar información. Entonces tenemos que ver con qué información qué información yo necesito de mi estudiante, tanto a nivel cognitivo, como a nivel social, como a nivel contextual, como a nivel emocional. ¿Qué información necesito? Y puedo hacer el recurso, puede ser, vuelvo a insistir, o cuestionarios. O sea, la cuestión es adaptar lo que ya sé, lo que ya manejo a las nuevas circunstancias. Cuestionarios, rúbricas, relatos, ¿no? Que puedan permitirnos conocer la situación del estudiante, tanto a nivel cognitivo como a nivel social, emocional y contextual.
¿no? Y sí, los parámetros los tengo que poner yo, porque yo soy el que voy a decidir. Por ejemplo, es igual que cuando vas a un médico. El médico decide, o sea, no es al médico, nadie le dice qué hacer. O sea, si yo voy con un médico y le digo, oiga, vengo porque me siento así o quiero que me recete para tal cosa, y el médico empieza a hacerme el diagnóstico y luego me hace intervención, le digo, no, pero es que yo quiero que lo haga de esta manera y yo quiero que lo haga de la otra y yo quiero que así. Entonces el médico va a decir, pues váyase a ver a otro médico, vaya a ver a dónde, porque yo soy el profesionista y yo sé qué hacer y cómo hacerlo. ¿Por qué los maestros nos dejamos que otros nos digan qué hacer y cómo hacerlo? Yo creo que el maestro para eso se formó y para eso tiene su experiencia y para eso tiene su sensibilidad para poder decidir qué es lo que necesita para poder trabajar, ¿no? Y con los niños, qué habilidades requiere, qué conocimientos, qué situaciones, qué contexto. Y lo importante en este diagnóstico es conocer. Conocer la situación interna y externa de mi estudiante con el que voy a trabajar para ver de dónde estoy parado, dónde parto y hacia dónde quiero ir. Mira, creo que el comentario que nos hace la maestra es muy importante, la maestra Perla Roque. Dice, sí será complicado porque al menos en este ciclo me tocó primer año. Los niños apenas vienen de casa, no los conozco, entonces sí será difícil diagnosticar y evaluar, mas no imposible. Partimos del hecho de que no conocemos a los alumnos que vamos a tener. Ojalá conociéramos, ojalá hubiéramos tenido un proceso largo con ellos y que viniéramos de segundo a tercero, de tercero a cuarto y ya tengamos un conocimiento de ellos. Partimos del hecho de que por primera vez nos vamos a enfrentar a un grupo nuevo. Al enfrentarnos a un grupo nuevo implica un reto. El primer reto es conocerlos en su carácter, en su personalidad. El segundo reto que nos está comentando Rosa Aurora es conocer su contexto. Y el siguiente reto es establecer los parámetros de referencia que como docente voy a poner yo para decir como profesional qué es lo que un niño de este grado escolar tendría que tener habilidades, conocimientos, actitudes para poder hacer mi instrumento de evaluación que me ayude a diagnosticarlo. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, allí viene el retomar nuestro empoderamiento como maestros, que siento que lo hemos soltado, lo hemos dejado que otros decidan por nosotros. Y creo que en este momento es cuando nos estamos enfrentando a que estamos solos dentro de nuestra aula virtual y somos los que tenemos la autoridad porque somos los profesionales que conocemos nuestro quehacer educativo. Sí, claro, fíjate que has dicho una palabra muy importante, empoderamiento. Es hora de empoderarnos y de demostrar lo que un maestro, o sea, puede hacer, ¿no? En ese sentido. Los medios pueden transmitir información, sea a través de la televisión o sea a través del internet o de la computadora o de una plataforma. Pero lo que no pueden hacer, ellos no organizan las actividades. Ellos no, o sea, aquí tenemos que hacer uso de algo que ha sido muy olvidado tanto en la formación como en la práctica docente, que es la didáctica, ¿no? ¿Y qué es la didáctica? Es enseñar todo a todos. Retomemos a Comenio, el padre de la didáctica, y recordemos que él vio la didáctica como el principal herramienta del maestro para poder enseñar, para hacer que el otro aprenda. Esa es nuestra función. No es transmitir conocimientos, no es hacer que el niño aprenda a sumar, sino que el niño desarrolle las habilidades para aprender a sumar. Ese es como algo que ningún medio, ni televisivo, ni electrónico, ni informático puede hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que nos debe de empoderar como maestros. Y la didáctica es hacer que todos aprendan. Entonces, por eso es importante conocer cuál es la situación de cada alumno para hacer que todos aprendan. Es enseñar todo a todos. ¿Y qué quiere decir? Es buscar la manera de que todos aprendan, ¿no? Entonces, ¿y cómo puedo hacer que todos aprendan? Pues tomando actividades acorde a sus características y a sus necesidades con base en un objetivo, porque también la didáctica tiene una intencionalidad y eso no lo puede hacer ningún medio.
¿no? Ni la televisión, ni el internet, ni el radio, nadie, ¿no? O sea, yo creo que ahorita es momento de que los maestros demuestren o demostremos qué es ser maestro, ¿no? Ser maestro no es dar un contenido, ser maestro no es dar una conferencia, ser maestro no es nada más calificar, ser maestro es desarrollar habilidades para el aprendizaje. Ser maestro es hacer que el otro aprenda, ¿no? Y cómo, pues yo tengo las estrategias como profesional para hacer que el otro aprenda, así como el médico tiene las estrategias para, o tiene los elementos, los instrumentos para curar. Entonces, eso es yo creo que lo más importante y lo que nos ofrece esta situación. No hay que ver lo que no tenemos, sino ver esta situación, cómo podemos nosotros, como tú dices, reinventarnos y empoderarnos como docentes. Muchas gracias. Ahora, también quisiera comentarte algo. Generalmente cuando hacíamos exámenes diagnósticos en las escuelas, una de esas partes era ir con el maestro que había tenido el grupo anterior y preguntarle cómo salieron los niños, qué características tenían. Esta información, pues yo creo que no la vamos a poder tener. Entonces, es importante conocer los antecedentes académicos de los pequeños y su desarrollo en el ciclo escolar anterior dentro de esta evaluación diagnóstica. Puede ser importante, puede ser útil, pero no es fundamental, porque pues, los niños estuvieron realmente muy poco, también con los docentes estuvieron, cuánto tiempo estuvieron, y además, pues pueden haber cambiado. O sea, todas estas situaciones yo creo que a todos nos cambiaron, y a los niños también, ¿no? Y a los alumnos también. Entonces, pues poco serviría como esa situación. O sea, acuérdense que ya estamos en situación diferente, no podemos tratar de actuar de la misma manera cuando la vida nos enseñó que hay que cambiar y que hay que adaptarnos. Y entonces eso es lo más importante. Mira, comenta la maestra Laura, dice, considero que este ciclo escolar es de mayor dificultad que los anteriores, ya que cuando estamos en el aula buscamos las estrategias para que todos participen en su aprendizaje, pero ahora no, porque en lo particular en mi grupo no tienen las herramientas para el trabajo en línea, aun cuando me di a la tarea de hacer llegar el trabajo hacer llegar el trabajo a las necesidades que tienen, pero tuve un niño resultado, pues sus papás no apoyaron. Bueno, aquí podremos decir que algunos de nuestros alumnos, quizá tal vez la mayoría, no cuenten con todos los recursos en línea y que los papás no están apoyando. Sabemos que en las escuelas los papás, pues de alguna forma, en ese tiempo que estaban dentro del instituto, dentro del colegio, dentro de la escuela, era una forma de desentenderse de ellos. De decían, está en la escuela, allá los cuidan, está con los maestros, está en un ámbito protegido, entonces yo me desentiendo y me voy a trabajar. Pero ahora resulta que no, porque la escuela está en casa, los papás tienen que intervenir, necesitamos de su apoyo para que los niños estén realizando sus actividades y nosotros no tenemos, no puedes acercarse nuestro brazo para tocarles la cabeza, para decirles apúrate, para ver cómo están haciendo su trabajo. Tenemos una limitación física, pero al mismo tiempo tenemos otras estrategias que podemos emplear en este medio virtual. ¿Tú cómo pudieras comentarnos cómo podemos sustituir este contacto físico que no tenemos con otras estrategias que sí tenemos, teniendo o no el apoyo de los papás? Porque de eso no podemos tampoco depender. Yo creo que con la interacción, poniendo actividades de interacción, sea a través del internet o sea no a través del internet. O sea, a lo mejor podemos, no podemos tener el contacto físico, pero hay otra cuestión mucho más importante, que podemos seguir teniendo contacto con nuestros alumnos. Es muy importante ir viendo, a lo mejor, sí lo podemos tener, si lo tenemos a través de una plataforma, podemos tener el contacto visual,
¿no? Podemos tener contacto, si no tenemos plataforma, pues a través de la escritura, porque hay medios rurales donde pues los maestros iban y dejaban sus tareas y pedir a través de la escritura, eso sí lo podemos tener. Y sí, todos nos cuentan con internet, por eso es importante no estandarizar ni actividades ni formas de evaluar, sino ver con lo que se cuenta. Yo creo que hacer un uso del contexto, ahí tenemos muchos recursos, a lo mejor decía la maestra, ya no contamos con las mismas estrategias que podemos tener en mi salón de clase, no, pero a lo mejor tengo otras, ¿no? Ver qué otras estrategias sí tengo. A lo mejor, por ejemplo, la cocina es un gran laboratorio en distintos niveles, ¿no? Pero puede ser un gran laboratorio de química, puede ser un gran laboratorio de matemáticas, al empezar, puede ser un gran laboratorio también de expresión oral y escrita, a escribir alguna receta que hicieron con sus papás de algún alimento, o puede ser el jardín, o puede ser la colonia, ¿no? O ver las estadísticas. Las estadísticas, ¿no? Que hagan o pueden ser, por ejemplo, si alguien tuvo contacto con alguien que se dio cuenta de enfermar, que reporte, ¿no? O sea, yo creo que de los medios tendríamos que buscar otros medios, no los mismos a los que nosotros recurríamos, pero de que los tenemos, y quizá como mucho más vivenciales, ¿no? Nada más alguna situación importante. Yo creo que la escuela no se va a la casa. El aprendizaje es el que se va a la casa. Y quien va a guiar el cómo va a aprender dentro de la casa no son los padres, porque ellos no están preparados para ellos, pero sí los maestros van a guiar a los padres y a los alumnos cómo el alumno va a aprender en casa. La escuela sigue siendo la escuela y la escuela tiene sus características, ¿no? Y esas nadie las va a negar. Pero ahora se está dando que el aprendizaje sea tanto en casa como en la escuela, cuando se regrese a la escuela. Pero cuando se regrese a la escuela es muy importante que se prepare para el aprendizaje fuera de la escuela. Y cuando se esté fuera de la escuela es muy importante que también se aprovechen los recursos que hay fuera de la escuela para poder aprender. La principal labor del maestro es desarrollar aprendizajes. Y los recursos, él va a ver con cuáles cuenta, ¿no? O sea, eso también en el diagnóstico tendría que ver con qué recursos cuente y con cuáles no. Muchas gracias. Algo también que me parece muy importante que pudiéramos platicar en este momento sería el manejo de los horarios. Sabemos que en una escuela, pues el horario está establecido, 50 minutos, tocan la campana, viene cambio de clase, cambio de maestro o tal vez el receso. En la casa creo que una de las principales dificultades que hemos tenido los profesores es la organización de los horarios del trabajo en casa con los niños. Y ese podría también ser un factor de diagnóstico, que sepamos qué tanto tiempo realmente están invirtiendo los niños en estudiar, en realizar sus ejercicios, en estar frente a un aparato de comunicación, ya sea el celular, ya sea la computadora, su tablet, pero también están los otros distractores, la televisión, los juegos, el que se para a la cocina para comer algo, el que regresa. Entonces, ¿cómo podríamos en esta evaluación del contexto valorar también el tiempo y los horarios que se tendrían que establecer para que el niño pudiera tener un proceso de aprendizaje como más claro y más constante? A ver, Cari, yo no creo que se deba de establecer unos horarios muy restringidos. Te voy a decir por qué. Sí. Porque no podemos pretender, la escuela no está en la casa. La escuela es la escuela y la casa es la casa. Sí. Y obviamente en la casa, como tú bien dices, hay muchos distractores. Y hay que trabajar con esos distractores. Okay. Hay que tomar en cuenta que el alumno no puede estar sentado en la casa igual que está en la escuela. Yo creo que el tratar de, no sé, igualar las condiciones es una situación muy difícil y que no va a llevarnos a ningún lado, porque no se pueden igualar dos contextos diferentes, ¿no? Si estás en casa tienes que aceptar que el niño tiene que estar, que la atención la puede concentrar determinado tiempo, ¿no? Y ahí también en diagnóstico ver cuánto tiempo, dependiendo de la edad y bueno, de mis conocimientos, cuánto tiempo puede el niño estar frente a una pantalla, cuánto tiempo el niño puede estar concentrado haciendo algo.
Y si es poco, pues voy a dejar poco tiempo frente a la pantalla y poco tiempo trabajando, pero mucho tiempo más buscando. El niño tiene una curiosidad natural. Entonces, el tiempo que no está frente a la pantalla y no está trabajando, ¿no? Trabajando de manera formal, se puede decir, tiene que estar trabajando en el contexto en el que está, buscando, indagando, relatando, fotografiando, comunicándose, no sé, o sea, buscarle otro tipo de actividades y no querer que cumpla un horario como cumplía en la escuela, ¿no? Inclusive, por ahí en algunas escuelas estaban pidiendo, yo supe, estaban pidiendo que el niño estuviera a las 7 o a las 8 de la mañana sentado en la computadora, inclusive uniformado. O sea, Sí, como para aquí, ¿no? O sea, sí, como para qué uniformado, si sí. está en su casa. Tampoco quiere decir que no lo tome en serio, pero hay que tomar en cuenta el contexto, no podemos igualar situación. Entonces, eso, en lugar de favorecer el aprendizaje, lo que hacía el niño era una repulsión. O sea, no quiero. O sea, el niño está de acuerdo a que está acostumbrado a estar en casa de otra manera. Entonces, era una confrontación. Y cuando hay confrontación, no hay aprendizaje. O sea, cuando la tierra, como bien decía Comenio, no está preparada para poder sembrar, no se va a poder sembrar. Tenemos que preparar el terreno y para preparar el terreno hay que escarbar. Ahorita le diste justo en el problema principal que se tiene en cuanto a este nuevo sistema de educación a distancia, que queremos igualar las condiciones de la escuela en casa, cosa que es, como tú dices, es erróneo. Ahorita nos lo acabas de hacer ver, pero muchas escuelas tratando de no perder la disciplina, tratando de decir, es que el niño si está en casa, entonces tiene que tener un horario establecido de que si va a la escuela de 8 a 1, pues de 8 a 1 tiene que estar sentado haciendo tarea y también uniformado y sin comer y sin estar volteando a ver otro lado. Y voy a estar desde mi pantalla regañando a los que se están parando o están yéndose y no están atentos así viendo la pantalla. Yo creo que esa parte también es muy importante y qué bueno que lo aclaras. Es muy importante que lo establezcamos porque eso está dentro de ese conocimiento del contexto que nos comentas. ¿Qué es lo conveniente dentro de una casa cuando el niño está recibiendo estos procesos de aprendizaje, estas clases en línea? Y cómo yo voy a estar exigiendo ciertas disciplinas y normas como si estuviera sentado en un aula escolar, que además ese tipo de organización del aula escolar ya tendría que haber modificadose mucho. Entonces yo creo que eso es muy importante lo que nos acabas de comentar, Aurora. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que ese es como un gran problema, el tratar de igualar condiciones cuando las condiciones no son iguales. Y aprovechar lo que sí tenemos, no ver lo que no tenemos, aprovechar lo que sí se tiene en casa, ¿no? Por ahí también en las redes se publicaron cuestiones de que los niños sí aprovechaban lo que tenían en casa. También experiencias, ¿no? A lo mejor rescatar experiencias exitosas de este aprendizaje en casa, buscar con maestros cómo lo hicieron otros maestros y qué resultados tuvieron, ¿no? Por ejemplo, algunos hicieron algunos proyectos, ¿no? Proyectos familiares, proyectos que podían trabajar en conjunto con las familias, decían, descubrí a lo mejor el cocinar con los papás, el poder leer, ¿no? O al niño que dijo, descubrí que tenía libros en mi casa, o descubrí que podía contar, ¿no? Yo vi a algún maestro por ahí, literal, en el chat, que les enseñaba a contar, les mandaba a la cocina a traer las semillas con las que tenían para poder contar, para poder hacer grupos, para poder hacer conjuntos, ¿no? En lugar de pedirles que traigan las semillas, pues vayan y busquen qué tienen en su casa para poder trabajar esto, ¿no? Denme ideas de cómo hacerlo. Entonces yo creo que hay que hacer una cuestión de adaptación y de adecuación, ¿no? Es algo que nos ha enseñado la pandemia en nuestra vida y lo tenemos que hacer, por supuesto, en la cuestión educativa también. Pues muchas gracias. Esto nos está abriendo un gran panorama, a mí me lo está abriendo y espero que las maestras y los maestros que nos están acompañando y al personal que no está dentro de nuestra profesión, pero que está interesado en el tema, me parece muy importante porque las reglas del juego están cambiando.
Y también nosotros como profesores tenemos que cambiar esos planes y programas de estudio estaban diseñados para un contexto diferente y ahora estamos en otro contexto. Los perfiles de egreso también tendríamos que estarlos modificando porque no van de acuerdo a los aprendizajes que están llevando en casa los niños. Y cuando hagamos la evaluación diagnóstica, tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos que no vienen de un sistema escolarizado habitual, vienen de estar en su casa, en una pandemia, encerrados, y al mismo tiempo tuvieron clases presenciales unos meses y luego clases en línea otros, pero esas clases en línea fueron muy discontinuas, pero al mismo tiempo han tenido aprendizajes diversos dentro de sus casas, con su familia, y esos aprendizajes necesitamos conocerlos, recuperarlos y cambiar ese contexto, y conocer el contexto para poder en nosotros introducirnos en el contexto y no al revés, no que queramos llevar la escuela a las casas. Entonces, tendríamos que no solamente replantear nuestra evaluación diagnóstica, sino replantear los programas de estudio, replantear nuestras asignaturas. ¿Nos podrías dar alguna sugerencia, así como general, de por dónde empezamos a hacer todos estos cambios? Sí, mira, yo les puse en el chat dos ligas, dos recomendaciones importantes. Hay una conferencia que dio la OI de Chile de escuchar la escuela, y ahí está la liga. Yo creo que ahí da como muchas estrategias diversas que pueden ser útiles a todos los maestros. Y otra les recomiendo que también consulten el sitio web de Relatos Digitales Personales. Ahí hay relatos de muchos maestros de Oaxaca, por ejemplo, de escuelas secundarias, rurales y urbanas, de cómo vivieron esta pandemia y qué hicieron con sus alumnos. Y yo creo que eso podría como ayudarnos mucho. Sería conveniente que los profesores, más que esperar que en cada una de sus escuelas los directores se pongan de acuerdo y les digan qué quieren de evaluación diagnóstico, hacer su propia propuesta, decir, yo prefiero, ¿qué les parece, compañeros, maestros, que hagamos una evaluación diagnóstica tomando en cuenta estos aspectos, este contexto? Porque si nada más nos esperamos a hacer una evaluación diagnóstica de forma burocrática, pues no vamos a tener nada, ningún efecto realmente en el aprendizaje de los niños, simplemente vamos a tener un bonito documento que presentarle a la directora o al director. Entonces, yo creo que la iniciativa tiene que surgir de cada uno de nosotros y tendremos que empezar a mover nuestras escuelas a partir de esta nueva experiencia y llevar a los compañeros, llevar a la escuela estos cambios. No sé tú cómo lo ves, Aurora, porque si no viene el cambio de nosotros, pues nadie más lo va a hacer. Así es. Tenemos que adaptar, o sea, no debemos, como decía, hay que asumirnos como profesionales. ¿Y qué es lo que distingue a un profesional? La capacidad de decisión, ¿no? La capacidad de adecuación. Entonces, no tenemos que esperar a que otros nos digan cómo trabajar, porque nosotros sabemos cómo trabajar, sabemos lo que nuestro alumno necesita y sabemos lo que queremos lograr en él. Y eso es lo más importante que tenemos que hacer, ¿no? El demostrar que somos profesionales de la educación. Como le dicen, a un médico no le dicen qué recetar ni cómo intervenir en una operación, porque al docente le dicen cómo dar una clase o qué actividades tiene que hacer o qué actividades no tiene que hacer o qué horarios tiene que poner o qué preguntas tiene que hacer. ¿Por qué? Si el docente también es un profesional de la educación y puede decidir y adecuar de acuerdo a su contexto. Algo más que te quisiera preguntar, que es, siento que a veces es un apoyo o a veces es como una cadena que traemos arrastrando, que son los libros de texto gratuitos. ¿Cómo utilizarlos en este nuevo contexto donde pueden ser un apoyo o pueden ser un ancla que no nos permiten salirnos de ese esquema ya preestablecido en el libro de texto gratuito? Es que depende del maestro, porque, por ejemplo, el maestro puede ser un apoyo de búsqueda, pero también si no tenemos los libros de texto gratuitos no nos vamos a acabar, o sea, y también es que depende de cómo los tomes, o sea, puede ser como una camisa de fuerza, porque en algunos así piden de que llenen los libros de texto, y otros puede ser un apoyo, hay actividades interesantes, pero tampoco debe ser una camisa de fuerza. Yo creo que los podemos tener como un apoyo, más no como una camisa de fuerza.
Muy bien. Entonces, en este contexto, valdría la pena que nos pudieras comentar, nosotros tenemos que reorganizar nuestro trabajo, tenemos que reorganizar nuestra actitud ante los nuevos grupos que nos enfrentemos, hacer una evaluación diagnóstica que nos permita conocer a los niños en su contexto, conocer sus circunstancias y tener idea de generar un horario flexible donde pudiéramos ir desarrollando los procesos de aprendizaje a partir de las adaptaciones que nosotros tendríamos que hacer a nuestro plan de estudio. Estoy entendiendo Así es, la este flexibilidad es algo planteamiento. importante, sí, la de flexibilidad y la adecuación son dos puntos importantes en la ahora nueva planeación y programación, ¿no? Antes teníamos que seguir como el avance programático, ¿no? Seguir los aprendizajes esperados, sí, tomarlos como punto de referencia, pero no como camisa de fuerza. Yo creo que es muy importante. Adaptación y flexibilidad y adecuación es lo más importante en nuestra programación. Muy bien. ¿Hay una pregunta en especial que nos hablan sobre cómo desarrollar un diagnóstico con niños con necesidades educativas especiales? ¿Hay alguna recomendación en particular que quisieras hacernos? Pues yo creo que ahí debería de ver de qué tipo, o sea, no puedo hacer una recomendación porque no conocemos, hay niños con necesidades educativas especiales y esas necesidades educativas especiales son diversas. No podemos unificar y estandarizar, tendríamos que conocer a los niños, pero pues puede hacer uso de la imaginación, de la creatividad y de la adecuación, por ejemplo, dibujos, o sea, es que depende de cuál sea la necesidad educativa especial en ese sentido, ¿no? Si no puede escribir, pues tendría que ser hablado, si no puede hablar, tendría que ser escrito, y si no puede ver, tendría que ser por tacto, o sea, tendría que ser de diversas formas. La diversidad es algo que se nos ha olvidado, ¿no? Creo que en la educación tendemos, a veces se ha tendido en mucho de la política educativa a unificar, a estandarizar y no a diversificar, adecuar cuando trabajamos con personalidades diferentes y nosotros como maestros también somos diferentes. Pues muchas gracias. Realmente ha sido muy aleccionador esta conversación con Rosa Aurora. Y me parece muy importante estos conceptos básicos con los que nos tendríamos que quedar, que sería empoderarnos de nuestras clases como profesionales de la educación y plantear una dosificación de un contenido a partir de una serie de necesidades que vayamos identificando en nuestra evaluación diagnóstica, partiendo del contexto de cada uno de los pequeños y pudiendo acercarnos a la familia, acercarnos a los padres de familia, dialogar tal vez con ellos, porque necesitamos conocer cuáles son las condiciones específicas en las que están viviendo, porque estamos entrando a la casa, no llevando la escuela a la casa. Entonces creo que eso es muy importante. No sé si quieras agregar algún comentario general, alguna conclusión con las que nos pudiéramos quedar, Rosa Aurora. Pues nada más que nada agradecerles este interés, porque el hecho que estén aquí, o sea, el hecho que estén escuchándonos, compartiendo este espacio, demuestra mucho ese interés, esa inquietud, esa búsqueda constante que el maestro debe tener por el ahora cómo le hago, pero no esperar a que otro me diga cómo le hago, sino precisamente participar en todos estos eventos para yo ir generando el cómo le hago a través de la reflexión, ¿no? Eso es algo como muy importante. Yo nada más me queda pues poder felicitarlos por estar aquí, por este interés, por esta pasión que demuestran por su profesión al estar en constante búsqueda, ¿no? Y sobre todo pues de tener en cuenta que vivimos situaciones diferentes y por eso tenemos que actuar de diferente manera y retomar todas estas enseñanzas de lo que nos funcionó y de lo que no nos funcionó, ¿no? En los meses pasados, para hacer que funcione. Y si regresamos al aula, hacer que en el aula podamos desarrollar lo que tendríamos que trabajar cuando estemos fuera del aula. No nada más en cuestión de contenidos,
sino también en cuestión de habilidades y sobre todo también de actitudes, porque educar no es solamente transmitir conocimientos, educar es educar a la persona y sobre todo valorar lo que sí tenemos y no lo que no tenemos. Creo que tenemos vida, que tenemos salud, todos los que estamos aquí, que afortunadamente vamos a poder volver, otros no pudieron tener esta oportunidad de volver a sus clases, en estos relatos digitales podrán darse cuenta. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que valorarnos como personas para enseñar a los que vamos a tener juntos a valorar también, a valorar otras cosas, valorar lo que sí tuvieron. Vamos a encontrarnos con niños que quizás perdieron algún amigo, algún familiar, alguna eso, y también eso lo tenemos que tener en cuenta, o sea, es algo como muy importante. Yo creo que esta situación nos hace reinventarnos como personas y como profesionales de la educación. Muchas gracias, Rosa Aurora. Yo creo que eso es muy, muy importante, que nosotros reconozcamos que estamos viviendo una situación inédita y tenemos que ser maestros diferentes. No podemos seguir siendo los maestros de aula que repiten una y otro año las mismas clases. Tenemos que cambiar, tenemos que realmente hacer vida el aprendizaje. Ahora sí podemos decir que estamos desarrollando aprendizajes significativos y contextualizados, porque el aprendizaje se está dando en casa, en la vida real, y ese aprendizaje tiene que ser para la vida real. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque ahora sí estamos haciendo vida lo que antes era teoría. Entonces, pues la verdad es entusiasmante saber que estamos viviendo en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tantos conflictos que nos están generando hacernos diferentes, hacernos nuevas personas y revalorar y innovar nuestra profesión, pero ya no en teoría, sino hacerlo en la realidad. Pues muchísimas gracias, Rosa Aurora, te agradecemos mucho tu participación, muchísimas gracias por toda los comentarios que nos has hecho, las reflexiones que nos has hecho han sido muy valiosas y creo que empezamos a vislumbrar que nuestra profesión tiene que ir encaminada hacia otro sentido, dejar de ser burocráticos y empezar a innovar, pero innovar en la realidad, en la casa de cada uno de nuestras alumnas y alumnos. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su participación. Esperemos que les haya sido de utilidad esta charla de esta tarde. Esperemos que la hayan disfrutado. Muchas gracias. Adelante. Y gracias a la doctora Patricia Ganem, que en este momento no está con nosotros, pero en las próximas entrevistas seguramente estará. Muchas gracias al Grupo Loga por esta gran oportunidad. Muchas gracias, maestros. Confiamos en ustedes, estamos con ustedes. Muchas gracias. Ustedes también son nuestros héroes. Gracias, maestros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Excelente tema. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Excelente ponente. Saludos a la maestra. Muchas gracias. Gracias a Muy ustedes. interesantes sus planteamientos. Gracias. Gracias, grupóloga. Gracias, doctora. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Muchas gracias por todo. Gracias. Que estén bien, cuídense mucho. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Saludos a la doctora Pati. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta el próximo. Muchas gracias, excelentes aportaciones. Gracias. Gracias, bye. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, bonita noche. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bye. 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 Buenas noches.